Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cara a Cara de Impacto Venezuela. Nuestra colega Mildred Manrique hoy está allí en las calles de Caracas haciendo la respectiva cobertura sobre ese estallido social que se ha generado allí en Venezuela después de las elecciones que se realizaron el pasado 28 de julio allí en este país. Por eso, hoy aquí, desde Colombia, yo soy Daniel Muñoz Arias y estaremos aquí en Cara a Cara analizando qué fue lo que pasó en esas elecciones con un invitado muy especial. Se trata del congresista Edward Sarmiento. Él es del partido Pacto Histórico, es decir, del partido oficialista del presidente Gustavo Petro. Él asegura que allí transcurrió todo de manera normal. Pues bien, vamos a preguntarle qué fue lo que sucedió. Bienvenido, representante. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que pasó allí en Venezuela? ¿Qué vio usted? Bueno, muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Primero, pues contarles que una de las cosas que nosotros, o una de las formas en las que nosotros analizamos lo que ha venido sucediendo es que desde los distintos sistemas electorales de nuestros países intentamos evaluar una realidad que es muy distinta en el caso de Venezuela. Es decir, allá los procedimientos, los tiempos y demás tradicionalmente son demorados, son de esa manera, es decir, viene sucediendo, ya no es la primera vez que pasa, normalmente es demorado el proceso de publicación de actas, seguramente también el gobierno, más que el gobierno, el Consejo Nacional Electoral ha denunciado un ataque tipo hackeo a las cuentas y a las páginas del Consejo, lo que impidió la transmisión a tiempo de los resultados de las actas. Pero yo creo que con el tiempo y un poco sumándome al llamado de muchos y muchas, y es que todo el mundo va a quedar tranquilo cuando se tenga a mano todos los datos de las elecciones, que es normal que en Venezuela sea un poco más lento, aun cuando uno asumiría que como es voto electrónico todo es más rápido, ¿cierto? Sí. Y les cuento. Lo primero, uno tiene como observador como una especie de limitación, ¿cierto? Uno puede hablar de lo que vio. Sí, Sí. uno puede hablar de lo que vio. La tarea nuestra no es la auditoría de las máquinas, la tarea nuestra no es la auditoría del proceso de transmisión, la tarea nuestra es un acompañamiento al proceso específico de votación. Uno lo que normalmente hace es previamente conocer los procedimientos para luego ir in situ aleatoriamente a varios puestos de votación y visitarlos, reconocerlos y revisar que la parte procedimental del ejercicio del voto, del derecho al voto, por cada uno de los ciudadanos y ciudadanas se preste de manera adecuada. Y representante, de acuerdo a lo que usted pues mostró también desde sus redes sociales, ¿qué fue entonces lo que sucedió? Porque si todo fue tan transparente y todo fue pues correcto, ¿por qué a hoy, a varios días de que los venezolanos hayan ido a las urnas, no se conoce el resultado e inmediatamente cuando Nicolás Maduro sale a medianoche el domingo a decir que o el Consejo, el CNE a decir que es el presidente electo de Venezuela, pero ¿qué fue entonces lo que pasó? Porque María Corina y Edmundo y todos reclaman también por su lado esas elecciones, el haber ganado según ellos las elecciones. ¿Qué es lo que pasó? Usted que estuvo ahí, déjenos saber a la audiencia, también a los venezolanos y a los colombianos y a la audiencia internacional, qué fue lo que pasó, porque es que es muy difícil entenderlo. Pues mire, pasa que era un acuerdo que el Consejo Nacional Electoral no iba a sacar boletines, sino que iba a presentar, hacer un pronunciamiento hasta tanto no hubiese una tendencia irreversible según los datos de transmisión que ellos iban recibiendo. Ese es un primer asunto que hay que tener en cuenta. Entonces, no iban a ir saliendo boletines, por ejemplo, en Colombia estamos acostumbrados que cada tanto van saliendo los preconteos, hay que entender que en Colombia, por ejemplo, en Colombia hay un preconteo. Esos datos que salen la noche del domingo de elecciones son un preconteo. Realmente los datos oficiales salen
una semana, a veces 2, 3, 4 semanas después, salen los datos oficiales, lo que llamamos Claro, los... claro, representante, sí, es verdad lo que usted dice para aclararle a nuestra audiencia. En Colombia, las elecciones, por ejemplo, terminan un domingo cuando se realizan a las 4 de la tarde, hora Colombia, y a las 5 de la tarde, 4:30, 5, ya están los primeros boletines y sobre las 2, 3 horas ya se sabe exactamente, por ejemplo, en esta Ajá, oportunidad cuando ganó Gustavo Petro a las 7 de la noche. Yo por lo menos a través de Telemundo informé que ya era oficialmente el presidente electo de Colombia. O sea, fue en menos de 3 horas y entendemos esos boletines y ese conteo de votos, claro, que se puede extender para reconfirmar a días después. Pero aquí en Venezuela se proclamó presidente o se dijo que, 4 horas después. Maduro era oficialmente el presidente sobre la medianoche y es lo que sale a reclamar la oposición porque la oposición también se ha dado como vencedora de esas elecciones. Sí, pero bueno, recordemos ¿cómo sucede entonces? Y sigamos comparando. Entonces, en Colombia se van enviando los datos y se empiezan a sacar boletines y llega un punto en que los boletines nos muestran una especie de tendencia irreversible y ya se puede decir, así vayamos al 70 u 80%, ya aquí ganó X. Para la última elección ganó Gustavo Petro, ¿cierto? Ujú. Eso mismo, sin boletines previos, es lo que planteó el Consejo Nacional Electoral. Cuando haya una tendencia irreversible, publicaremos. Ese fue el acuerdo. ¿Por qué ese acuerdo? Porque resulta que en Venezuela, distinto a Colombia, en Colombia, la persona que haya entregado la cédula en el puesto de votación, cuando se den las 4 de la tarde, es la última que puede votar. Así haya cola detrás. En Venezuela puede haber una cola de 3 cuadras detrás, mucha gente llega tarde a votar, les cuento. Puede haber una cola larguísima detrás, Y mucha gente no pudo votar porque no abrieron puestos esa, de votación. esa gente puede votar. La que está en la cola puede votar. ¿Sí? Entonces, si empiezan a salir boletines temprano y no todo el mundo ha terminado de votar, se puede estar induciendo al voto. ¿Sí? Entonces hicieron el acuerdo de no publicar hasta que no hubiera una tendencia irreversible. Ese fue un acuerdo. Sobre las actas son el papelito que imprimen las máquinas al final de la jornada de votación y le entregan una copia a cada testigo electoral de cada candidato. No sé el resto, yo les digo, uno tiene una limitación, lo que visitó, lo que comprobó. Los que visitamos sectores relativamente cercanos al chavismo y otros no tanto, eh, en lo que manifestaron estaban los testigos electorales, por lo menos de los 3 candidatos que punteaban en las encuestas. Sí, y sobre todo los dos principales, Edmundo y Nicolás. Sí, sobre esos dos había testigos en todas las mesas y pues manifestaban que todo se estaba desarrollando de manera adecuada. La tarea en las máquinas es entregar actas de todos esa es la tarea de los jurados de votación o de los jueces de mesa. Sí. Entregar actas una vez las imprimen. ¿Mm? Desconozco lo que haya sucedido en los lugares donde dicen que no se entregaron actas, donde dicen que no permitieron la asistencia de testigos, cuando los testigos han debido estar desde antes que se cerraran las mesas de votación. Cosa igualita que pasa en Colombia. Si yo soy testigo electoral del pacto histórico, por ejemplo, que es mi coalición, pero llego después de cerrada la mesa de votación, no me dejan entrar. Eso es igualito acá. No me dejan entrar al puesto de votación a revisar el proceso de conteo o de preconteo si yo no llegué antes. ¿Sí? Entonces, claro, empieza a llegar una gente después de que se cierran los puestos de votación a pedir las actas cuando ya se han cerrado los puestos de votación. ¿Y cuál es la noticia? No están dejando entrar los testigos para recibir las actas. Luego, donde sucedió eso, el procedimiento de entrega de actas es hasta que se surtido el proceso de escrutinio. Sí, ahí hay unas Representante. demoras. Yo insisto, yo no estoy defendiendo la tesis de fraude o la tesis de no fraude. Sí, Estoy diciendo como el procedimiento el deber ser. ¿Sí? sí. Y en el deber ser, pues hay testigos que llegan después de cerradas las mesas. Eso hubiera pasado igual en Colombia. Si yo llego después de cerrada la mesa como testigo electoral, no me dejan entrar. Es normal que pase eso. Entonces, Representante. eso es parte como de lo que la gente debe saber. Ahora, yo sí creo
que todo será mucho más tranquilo cuando todos tengan acceso a todas las actas. Pero en el caso de Colombia, por ejemplo, se van subiendo a medida que se van terminando los preconteos, Representante, lo que puede sumar semanas. pero lo cierto es que hoy este país está prácticamente incendiado, pidiendo que el gobierno de Maduro publique esos resultados que han dejado en duda su elección y ya son varios días donde el país está prácticamente viviendo una guerra. Usted alcanzó a estar ahí, usted acaba de llegar de allá. ¿Qué vio? ¿Qué fue lo que vio? Usted como veedor, ¿qué puede decir de esta situación tan difícil que están viviendo en Venezuela? Pues lo que yo creo que puedo decir es que hay que poner de ambas partes, pero también entender que hay unas reglas del juego, ¿cierto? Hay unas reglas del juego y las reglas del juego tienen un árbitro. Si yo como gobierno, yo como oposición, yo como partido político cualquiera, asisto a un evento electoral, estoy asumiendo y reconociendo las reglas del juego y al árbitro. Y no puedo después de participar en el juego decir que ese árbitro no me gustaba o que no le creo a ese árbitro. Claro, puede haber diferencias, por supuesto, sin ingenuidades. El Consejo Nacional Electoral tiene los miembros son cercanos al gobierno, como tradicionalmente pasa, por ejemplo, en Colombia. La gran mayoría de integrantes hacen parte o son cercanos al gobierno. En el caso de Colombia, los magistrados, incluso hay magistrados que fueron senadores de sectores que hoy están en oposición, ¿m? Que Claro, es que, tradicionalmente... senador, sí, es que digamos que las elecciones en Colombia no están en duda. Las que están en duda son donde usted Claro, estuvo como veedor en Venezuela. estamos entendiendo que no es nada absolutamente, nada distinto, nada atípico a lo que pasa en otros países. Es decir, los componentes del Consejo Nacional Electoral son actores políticos y eso sucede prácticamente en todos los países. Bueno, ese árbitro tiene unos procedimientos. Yo lo que creo es que el primer llamado es, la oposición debe llamar a esperarse a los procedimientos. No es eterno que no puede demorarse una eternidad que el Consejo Nacional Electoral publique. Ojo, no el gobierno, porque si uno dice el gobierno de Maduro debe publicar, el gobierno de Maduro no está obligado porque no es el gobierno de Maduro, es el Consejo Nacional Electoral. El árbitro es el que debe publicar eso y debe Está, cumplir sus procedimientos. En este caso yo no tengo claro cuánto se van a demorar, cuántas afectaciones tuvieron de lo que denuncian con el hackeo y demás, pero lo cierto es que sin importar las demoras, ¿qué hace uno cuando pierde y cree que fue injustamente juzgado? ¿Cierto? Es establecer todos los procedimientos dentro de la norma. Uno no puede defender el Estado de Derecho aquí y el Estado de Derecho en otro lado no lo defiende, ¿cierto? Uno no puede pero defender vuelvo y le las instituciones pregunto, acá y en otro lado no. representante, vuelvo y le pregunto, vayámonos a este momento de crisis que está viviendo Venezuela, el pueblo de Venezuela. Usted que estuvo, vuelvo y le El pregunto, llamado de la oposición debe ser a esperar, hacer todo el procedimiento de verificación, exigir todos los procesos de veeduría a los que debe tener derecho cualquier opositor y cualquier actor político, incluso aun cuando no sea opositor. Todo el mundo debe tener derecho a verificar los resultados, a verificar los procedimientos. Eso está bien. ¿Por qué llamar a la violencia? Es la pregunta. ¿quién está ¿Se haciendo ese quiere? llamado a la ¿Qué violencia? se ¿Usted que quiere? estuvo ¿Qué se allí? quiere? ¿Quién? Y la pregunta es, ¿se quiere ganar? ¿Se quiere ganar las elecciones o se quiere incendiar el país? Cuál es la intención real? Si Y yo soy según usted, opositor, y según usted, miren, ¿quién está incendiando el país, representante? Usted que estuvo los allí, sectores, le pregunto. claramente sectores opositores han convocado a manifestaciones que han devenido en actos sumamente A violentos. Edmundo Miren, González y María Corina son ayer los estaba viendo opositores. cómo incendiaban una sede del PSV en una provincia. O sea, miren, en Colombia, por más llamados a fraude, nosotros hemos denunciado posibilidades de fraude en 2018. ¿Será que la gente nuestra de izquierda en algún momento fue a incendiar la sede de algún partido político de gobierno del momento? No, no pasó. Y los llamados a la paz siempre estuvieron. Esa es la tarea hoy de la oposición. Si son líderes
líderes políticos que quieren a su país y quieren la paz en su país, el primer llamado debe ser a tranquilizar la gente y a empezar a acompañar todo el proceso de veeduría, pedir el acompañamiento internacional si así lo consideran, poner de su parte para que se haga el proceso de verificación. Pero Si no, uno, senador, uno representante, uno también se pregunta, y si, según usted dice que es la oposición la que está llamando a la gente a que salga a las calles, ¿por qué Maduro también no hace un acto de conciliación y llama a un orden y dice, vamos a publicar los resultados, pero está golpeando gente, están acribillando gente, están masacrando gente, que es lo que se ve? Ese no, usted no. escuchó, usted escuchó el primer discurso del presidente Maduro. Él dijo, vamos a sentarnos y vamos a acordar cómo salimos de este momento de polarización. Ese fue el llamado. Ese fue el llamado. Escala la violencia. Ahora, yo tengo también una dificultad y es que yo sí creo que todo el mundo tiene derecho a protestar cuando así lo considere. ¿Mm? Claro, Pero, y pero, precisamente eso es lo que le pero digo. querer Y esas eliminar al protestas, otro, entonces, ¿por qué terminan en violencia, en agresión de los militares y de la guardia hacia las personas que reclaman por de, lo menos de entrada le una manifiesto, verdad? de entrada yo le manifiesto, sea en este gobierno de Nicolás Maduro, sea el que sea, yo sí me manifiesto en contra de la intervención militar para la gestión de protestas sociales. Claro, Lo porque usted, dejo claro, si acá lo en dejo claro. Colombia el partido oficialista Pero, lo ha pero la cuestionado pregunta mucho. es para Maduro, no para mí. Yo personalmente estoy en desacuerdo, si es lo que quiere Pero saber, yo estoy en desacuerdo. sentó como veedor internacional esa voz de protesta. Hombre, yo ya salí de Venezuela. Yo ya salí de Venezuela y mi posición sobre la gestión de la protesta social siempre es el diálogo con los protestantes. Si devienen actos violentos, ¿qué es lo que dicen los estándares internacionales? Individualicemos a las personas que están cometiendo actos de violencia y que se haga el proceso de acuerdo al Código Penal de cada país. Esa es mi recomendación, pero sobre todo mi postura, porque así defiendo yo la protesta social. Solo en los casos en los que se presente violencia se debe actuar por parte de la fuerza pública y se debe actuar individualizando a quienes generan actos de violencia. Pero tampoco me pidan que si alguien está quemando en la sede de un partido político, sea de izquierda, de derecho, de centro, liberal, conservador, sea el que sea, yo considero que eso es un llamado natural de la protesta social, porque ni siquiera es en contra del gobierno, sino en contra de una identidad política, y eso no se puede permitir en ninguna democracia. Representante, bueno, lo único cierto es que a hoy muchos gobiernos y muchos países están pidiendo esos resultados a gritos. Incluso el presidente Petro finalmente se pronunció, y le voy a leer, que usted también lo reposteó, el llamado que hace el gobierno de Gustavo Petro. Dice, invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veedurías internacionales. Ese es el llamado al presidente Gustavo Petro. ¿Usted cómo lo analiza? ¿Qué dice? No lo comparto plenamente. Es que, insisto, primero, como observador, pues digo lo que observé. Y lo que he dicho es lo que observé. Segundo, segundo, el presidente está diciendo exactamente lo mismo que cualquiera, y es que nosotros hemos dicho y que un demócrata diría. Yo no puedo salir a cantar fraude. No tengo evidencias para decir que hay fraude. Lo que evidencié es que se desarrolló la jornada de manera normal. ¿Qué quisiera uno como observador? Pues que una vez, insisto, una vez la autoridad electoral haya cumplido con sus procedimientos, hay que dejar a la autoridad hacer su trabajo. ¿Por qué unos defienden las instituciones cuando les gusta el gobierno que dirige esas instituciones, pero si el gobierno no les gusta, ya las instituciones no les gusta? Al fin son o no defensores de las instituciones. Pues bueno, la institución en este caso es el Consejo Nacional Electoral, no el gobierno de Nicolás Maduro. Son instituciones distintas. Entonces, dejen que la institución complete su procedimiento, pero también exijamos que cumplidos sus procedimientos, abran al mundo, pero sobre todo abran a sus sectores políticos, porque es que es un asunto interno de Venezuela que acompañamos como observadores
acompañantes del gobierno, de la oposición, cada uno tendrá alguna orientación, sesgo por el cual vigila, pero abran la posibilidad de que se audite la elección. No hay ningún problema. Yo considero que el llamado del presidente es un llamado mesurado, pero no le piden ni al presidente ni a nosotros que salgamos a cantar fraude como el resto. Debemos que las instituciones venezolanas actúen, pidámosle a la oposición que actúe también ceñida a la normatividad a la que decidió. O sea, uno no puede, insisto, acceder, asistir a un juego como el juego electoral, a un juego con unas reglas y luego no gustarle las reglas. Y representante, usted escuchó a la oposición o tuvo la oportunidad de hablar con María Corina, con el mundo, tuvieron la oportunidad ustedes de estar al lado de la oposición. Nosotros hablamos con sectores más territoriales de la oposición, con liderazgos territoriales de la oposición. Claramente había sectores, digamos que producto de la campaña, que es cualquier campaña se declara ganadora. Cualquier campaña se declara ganadora, es normal, esas son las campañas electorales. Si uno no se declara ganador, pues no está transmitiendo el mensaje que hay que hacer para lograr votos. Pero el proceso de declaratoria de triunfo previo a que hayan salido los resultados por parte de la oposición, sí asusó a los militantes cuando nadie tenía datos para decir quién ganaba. Nadie tenía, miren, yo vi un análisis de alguien de oposición allá en Globovisión, en Venezuela, y decía, el problema es que no tenemos datos y unos dicen, tenemos el 15% de las actas, otros no, ya tuvimos el 20%, otros no, el 25%. No se sabía ni cuál era el porcentaje del cual se estaba accediendo, de qué territorios, de qué zonas del país, por los cuales asumían que ya había ganado. Ese mensaje es equivocado. Uno no se declara, y de hecho, en Venezuela es un delito declararse ganador antes de que salgan los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. La oposición lo hizo, y al hacerlo, y al fallarle a su propia ley y a las reglas de juego, pues convenció a un montón de sus seguidores que habían ganado, claro, y luego, cuando sale el resultado del Consejo Nacional Electoral, pues, perdónenme la expresión más coloquial, pues les cae como baldado de agua fría porque llevaban horas convencidos de que iban ganando. ¿Usted le da la razón al gobierno de Maduro de que la oposición en este momento es la que tiene incendiado ese país? Pues yo lo que creo es que se originó desde esos discursos un discurso que pudo degenerar en violencia en Venezuela, y yo creo que eso debe tratarse con muchísimo cuidado en un momento en el que efectivamente los ánimos están caldeados. Ahora, insisto, también creo que debe gestionarse de mejor manera la protesta social en Venezuela como en muchos países de Latinoamérica, incluyendo Colombia. Lo importante acá es que logramos entre todos y todas encontrar consensos y pues la verdad no es sino una, eso es impajaritable, dirían por acá en Colombia los abuelos. Pues representante, muchas gracias por haber estado aquí en Cara a Cara, y ustedes, por supuesto, nuestra audiencia, sacarán sus propias conclusiones. Yo soy desde Bogotá, Colombia, Daniel Muñoz Arias, y no olviden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales de Impacto Venezuela. Hasta pronto.